Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Al hombre y a la mujer, dice, ¿no? Pero alguien dijo que cuando Dios creó al hombre, a la mujer, cuando Dios dijo que teníamos que administrar los hombres la creación, y después le dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y después dijo, después que hizo a la mujer de la costilla de Adán, dijo, esto está bueno, muy bueno. Pero cuando hizo primero al varón, no dijo que estaba tan bueno. Así que el complemento hizo que la creación sea perfecta. Y Dios mismo dijo que estaba bueno y hermoso. En esta mañana, pues en este día, siempre nuestro mundo, las culturas de los diferentes países, recordamos al Día de la Mujer y aprovechamos nosotros como iglesia, aprovechamos el tiempo para poder dar algún sermón, alguna palabra sobre la mujer en realidad. Y si vemos nosotros en nuestro tiempo, la mayor parte de las congregaciones son ahora del género femenino. Los varones nos sentimos más disminuidos. No sé por qué fenómeno será. Tal vez los varones tenemos un corazón más duro, pero las mujeres tienen un espíritu más sensible y ven la necesidad de buscar a un Dios que redime, que ayuda, que fortalece y que bendice en todas las circunstancias de nuestro vivir en el mundo entero. Tanto es así que hoy las instituciones mismo seculares buscan al elemento femenino, al género femenino, para cubrir áreas especiales en sus instituciones. Porque han dicho que la mujer muchas veces administra mejor que el varón, da mejores resultados. Pero hoy, en este mensaje, no se trata de exaltar más al hombre o a la mujer, sino que yo quiero hablar un poco acerca del ministerio de la mujer, acerca del papel de la mujer y cómo en la iglesia de Jesucristo la mujer actúa y trabaja y cuáles son los roles que el apóstol Pablo ha puesto en la iglesia. Y por supuesto, el apóstol Pablo cogió siempre la enseñanza de Jesús, pero también vivió en la cultura de su tiempo, en la cultura judeo-cristiana. Entonces, nosotros necesitamos, aunque hablamos todos los días de la mujer, hablamos casi todo el tiempo de las virtudes de la mujer, pero también es importante hablar del ministerio, del trabajo de la mujer dentro de la iglesia y cómo Dios mira esta situación en su ministerio. Por eso les invito a abrir en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor así:
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué hacían estas mujeres siguiendo a Jesús? Nosotros hemos logrado identificar que este pasaje está justo en el año de popularidad de Jesús. Jesús tuvo etapas, ¿no? La etapa de la infancia, etapa de la preparación, etapa de la popularidad, etapa de la pasión, de la vida resucitada. Ese es un ministerio completo de Jesús. Pero justamente este pasaje está ubicado en el tiempo de popularidad donde Jesús se movía, caminaba juntos, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, demostraba su amor y la gente le seguía, la gente aprendía y algunos estaban admirados del poder de Jesús y de la enseñanza de Jesús. Así que en esa etapa es justamente que las mujeres le siguen, pero también junto con sus discípulos. Lo que me hace pensar a mí, y lo que hay evidencias, es que las mujeres en ese tiempo de Jesús no eran muy contadas, muy tomadas en cuenta. Pero cuando Jesús estuvo enseñando y estuvo expulsando demonios, estuvo sanando, estuvo ministrando, estuvo predicando, las mujeres respondieron a eso y le siguieron a Jesús. Muchas mujeres. Pero ¿qué estaban haciendo realmente? ¿Qué les llamaba la atención a las mujeres? Yo creo que Jesús les estaba formando a esas mujeres. Y esas mujeres estaban aprendiendo y estaban y estaban captando, estaban mirando, estaban siendo formadas. Porque Jesús con sus discípulos tenía ese ministerio, tenía esa misión de enseñarlas, de formarles. ¿Para qué? Para que cuando Él ya se vaya, los discípulos continuaran con ese ministerio de predicar el reino de Dios. Y las mujeres estaban en esa misma intención. Y Jesús estaba juntos con ellas, enseñándoles y formándoles. ¿Para qué? Para que más adelante ellas también pudieran enseñar, ministrar, orar, sanar, y todo esto es lo que vemos más adelante. Así que las mujeres estaban también siendo formadas por su maestro Jesús. Así, no igual a los discípulos, pero ellas en silencio estaban siguiéndolo a Jesús y mirándolo a Jesús. ¿Y por qué digo esto, hermanas y hermanos? Porque en la cultura que ellos estaban andando con Jesús, había que tener mucho cuidado, porque la ley que ellos venían arrastrando decía otra cosa de las mujeres. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 y el 29, nos da a entender una situación muy especial. En la cruz del Calvario, Jesús cambió la historia de la mujer, empezó a cambiar la historia, empezó a dar un enfoque diferente a esa cultura donde la mujer no era contada, no tenía posibilidades de estudiar ni de capacitarse. Así que Gálatas, el apóstol Pablo mismo en Gálatas dice: ya no hay judío ni gentil, no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces la perspectiva cambia, ¿no es cierto? En Cristo Jesús
Ya se rompió la barrera. No hay exclusividad ni cómo marginarnos unos de otros. Somos uno en Cristo Jesús. Pero también hay una teología que nos pone en jaque también, en cierta medida, para la interpretación. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 y 35, ahí el apóstol Pablo mismo está enseñando una realidad, una verdad. Dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que la pregunten a sus maridos en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Esto está en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 34 y 35. ¿Por qué tiene que el apóstol Pablo mismo enfrentar a esta enseñanza que él tiene que decir? En primer lugar, Pablo está enseñando a una cultura que, como dijimos, marginaba a la mujer y también a los niños. No eran contados. Las mujeres no tenían oportunidades de capacitarse, de estudiar. No estaban siendo como el núcleo de la sociedad en ese entonces. Y en la iglesia de Corinto hubo un avivamiento. Y esa iglesia grande se llenó de personas. Pero ¿saben lo que pasó? Lo que pasó es que ellos lograron entender la libertad en Jesucristo. La libertad en Cristo. Y la obra de Dios en ellas. Y empezaron a entrar a la congregación la gente común y corriente, ¿no? Admirada, queriendo recibir también palabra de Dios, queriendo recibir ministración de Dios, alababan al Señor, cantaban al Señor. Sí, era una iglesia de avivamiento, pero ¿sabe lo que pasaba? Es que la gente empezó a abusar de esa libertad que había en Cristo Jesús. Así que de tal manera que entraban a la congregación de Corinto prostitutas, pintadas, con vestidos extravagantes, y conversaban y hablaban, se sentían en libertad y muchas veces preguntaban y hablaban ahí, y eso se convertía en un desorden de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que la mujer tiene que aprender a ser respetuosa y a ser sumisa y a no hacer alboroto, sino que debe demostrar silencio, quietud dentro de la adoración al Señor. Pablo estaba preocupado por el orden. Estaba preocupado porque había que demostrar que la iglesia de Jesucristo era una iglesia ordenada, una iglesia que respetaba la presencia de Dios y que seguía en orden. Por eso hablaba de silencio de las mujeres, porque dentro de la cultura en que ellos vivían, entonces había que regular toda esta parte de la vida de la iglesia, porque la iglesia estaba recién empezando. Había que regular la manera como hacer el culto. Y cuando habla del silencio, en el original es sigao, que quiere decir guardar silencio. Pero este guardar silencio tenía para el apóstol Pablo tres dimensiones. La una era porque en el avivamiento que ellos estaban experimentando, habían gente y hermanos y hermanas, hombres y mujeres, que estaban hablando en lenguas.
pero que esa lengua, esa presencia de Dios, estaba siendo estorbada por una serie de malas conductas, diríamos, de malos comportamientos, porque no había orden. Se cometía desorden en eso, porque el uno hablaba en lenguas y el otro no había interpretación, entonces era una bulla. Pablo dijo, silencio, si alguien profetiza, que haya un intérprete. Mire, estaba poniendo en orden. No estaba diciendo que no hablen en lenguas, lo que estaba diciendo es que haya un orden, una reverencia ante Dios. Segundo lugar, ese silencio también era un silencio de profecía. Si el uno profetizaba, el otro tenía que guardar respeto. Tenía que considerar, Dios estaba hablando. Y había que respetar esa profecía que se estaba dando. Y tercero, el silencio también se hablaba entonces a las mujeres, porque las mujeres empezaban a preguntar en el mismo acto del culto, en el mismo acto de la adoración al Señor. Era la preguntadera, y era un caos. Por eso el apóstol Pablo dice, un momento, aprendan la cultura. Aquí hay que aprender la cultura del silencio también, del sometimiento también. Hay que tener un orden en la iglesia. Es cierto que Dios es un Dios de libertad, un Dios que permite tener la facultad de poderle confesar, hablar, estrecharnos la mano con Él, adorarle a Él, pero hay que hacerlo en su respectiva dimensión. Es Dios. Ahora, no es la cultura, no es la situación de afuera, sino aquí se hace las cosas con reverencia y con respeto. Ese era uno de los sentidos del silencio que demandaba el apóstol Pablo. El silencio es entonces una herramienta para cuidar el orden, el respeto, la jerarquía que merece el culto. La iglesia estaba formándose y hay que saber este tiempo oportuno con que Pablo estaba enseñando a la iglesia. Así que hay una dimensión de esta enseñanza, hay una razón, hay un contexto cultural. Pero también hay otro pasaje que es todavía, para mí, todavía un poco más complicado. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Ahí dice, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Otra vez la palabra silencio. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que la autoridad le corresponde también, en primer lugar, al varón. Porque en Efesios dice también, el marido es cabeza de la mujer, así como Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Lo que está diciendo aquí, otra vez, el orden de valores, la jerarquía. Vemos cómo Dios tan sabio administra su creación, administra su reino. Y Él dice, aquí hay un principio clave. Alguien tiene que ser la cabeza. Y Dios, que es bueno, le dio un privilegio tal vez inmerecido al hombre. Ustedes serán la cabeza. Y la cabeza tiene la responsabilidad entonces de poner orden, de administrar y de guiar. Y eso es ineludible. Eso no es tanto cultural, eso sí es
un elemento muy, muy profundo y más eterno todavía que el silencio del apóstol Pablo. Es Jesús, es Dios mismo, el Creador, que puso orden así. Ahora, yo diría, no quiero hablar mucho de esto, pero es palabra de Dios, así que yo vine a hablar palabra de Dios y nada más. El marido es autoridad dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de mi hogar, es la cabeza. Dios lo puso así. Ahora bien, mis amados hermanos, este principio no es autoridad dictatorial. No se trata de una autoridad del machismo o del feminismo. Se trata del orden establecido por Dios para el universo, para el mundo, para su reino. Dios es nuestro Padre. Él es el maestro, es el enseñador, el que gobierna y Él estableció así. Pero no hay que torcer la interpretación y por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de teología de la mujer, teología de la liberación, cuando hablamos teología del apóstol Pablo y todo esto. Nosotros tenemos que ser integrales en la interpretación. Ahora bien, ¿por qué dirá Pablo que la mujer debe estar bajo autoridad? En Génesis, él dice que Adán fue primero creado, después le formó de la costilla de Adán y le puso en el huerto del Edén para que gobernasen y para que comiesen de todo. Pero Satanás utilizó primero a la mujer. Lamentablemente podía ser el hombre, pero le utilizó a la mujer y la mujer le empujó al esposo a seguir la corriente. ¿Eso qué significa? Significa que la mujer tiene el don de convencimiento, que la mujer simplemente con unas pocas palabras le llevó al varón a obedecer su palabra. Más o menos en este sentido, el apóstol Pablo es lo que está diciendo. La mujer tiene que estar bajo autoridad. ¿Por qué? Y está refiriéndose porque la mujer es mucho más frágil y más vulnerable a la tentación de Satanás. Ahora, otra vez lo digo, no lo digo por mí, porque dice la palabra del Señor. Es más vulnerable a esta tentación. ¿Por qué? Porque la mujer es más sensible a la voz no solamente de una persona, sino es más sensible, tiene un corazón más misericordioso. Yo cuando voy con mi esposa en algunos momentos me dice, no. Pero en otros momentos ella ve a alguien que está en la calle o que está enfermo, dice, a esta persona sí vale ayudarle. Mira, y yo en cambio paso y digo, no, son todos iguales. O sea, no lo capto, lo que ella capta. Más sensible a la palabra de Dios, pero también es más sensible a otras provocaciones y tentaciones. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que es necesario que la mujer dentro de la congregación aprenda, dice. Y que para mí es importante esto, aprenda. El apóstol Pablo sabía a quién estaba hablando. Venía en una cultura donde no era permitido, no había facilidad para capacitarse, para estudiar la mujer. Y había que tener cierto
grado de conocimiento. Por eso dice que la mujer aprenda. ¿Oyó? Aquí dice aprenda. Se necesita en una dimensión, se necesita estudiar también. Porque cuando Pablo mismo a Timoteo le habla, dice, no pongas a neófitos, porque el neófito no conoce mucho y está nuevo y a lo mejor mete la pata. Es necesario que haya capacitación. Segundo, es necesario que haya una actitud. ¿Qué es la actitud? Es la obra, es el accionar, la forma como la mujer puede abordar y tratar dentro de la comunidad y dentro de la iglesia también. Y tercer punto, el contexto cultural en la que se vive. ¿Saben por qué dice la palabra del Señor? Que si la mujer entonces quiere enseñar, quiere actuar, que entonces se ponga un velo. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo eso. Porque el velo significa estar bajo autoridad. El cubrirse la cabeza y el velo era símbolo de estar bajo autoridad. Entonces la mujer que quiere enseñar, entonces póngase un velo. ¿Y por qué? Por causas culturales. No porque Dios ha enseñado que el velo me cubre de algo especial o que el velo me da una unción especial, no. Sino el velo era algo cultural. Entonces, para respetar, para no hacer un daño, un escándalo, que la iglesia permite todo. Entonces el apóstol Pablo dice, momento, un orden. La mujer sí tiene que estar bajo autoridad para que no cause un escándalo en la cultura, porque la cultura de ese tiempo, la ley no permitía entonces a la mujer estar en la congregación de esa manera. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hoy, por ejemplo, yo sí creo en el ministerio de la mujer? No porque yo creo, solamente porque creo, sino porque justamente porque Dios nos ha enseñado a través de la palabra, a través de Jesucristo y a través del mismo apóstol Pablo. Vamos a ver cómo más adelante mujeres fueron las primeras que tuvieron el gran honor, el privilegio de predicar la palabra. La mujer samaritana, en San Juan capítulo 4, versículo 29 al 30, dice, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Este es un mensaje evangelístico, pero poderoso. Vengan y miren. La mujer samaritana ¿era qué? Era una mujer prostituta. Había tenido un montón de varones. Y cuando le vio a Jesús, fue impactado con la palabra y la primera evangelizadora resulta la mujer samaritana y dice y sale corriendo y dice, vengan y miren, me dijo todo lo que yo soy. ¿No creen que será el Mesías? Vengan, vengan. Y se constituye en la evangelizadora que tenemos que seguir nosotros el ejemplo hoy día de este testimonio. A veces nosotros decimos para evangelizar, tengo que seguir un curso, tengo que pasar en el seminario o tengo que tener estudios. Pero la mujer samaritana no tenía nada de esto. Simplemente se convenció de un hombre que le impactó con la palabra y dijo, vengan y vengan y vengan y vengan. La evangelización es esto, es el testimonio personal y la invitación a que le conozcan a Jesús. Hoy en día
Muchos decimos, las campañas evangelísticas que eran famosas antes ya no son famosas hoy, pero hoy tenemos que predicar persona a persona. El testimonio mío, el testimonio personal. Ven tú también, si quieres conocerle a Jesús, ven, es la evangelización pura y neta. Así que, ¿quién empezó con este tipo de evangelización? La mujer samaritana. Ahora, en Mateo capítulo 28, versículos 6 al 9, dice, otra vez, él dice, el mensaje más importante de la historia que podemos nosotros ver en este pasaje. Cuando, después de la resurrección, corrieron al sepulcro y miraron, dice, no está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucediera, vengan, vean el lugar. Yo estoy estoy leyendo en la versión, en la nueva versión del día, actualizada. Vengan y vean, vengan al lugar y miren y vengan. Este es otro mensaje importante. ¿Quién empieza ese mensaje? Una mujer. ¿Y saben cuál mujer es? Dice María Magdalena. ¿De quién fueron expulsados 7 demonios? Ella corre y mira el sepulcro vacío y dice, ha resucitado como estaba prometido, ha resucitado. Y si no cree, vengan y vean y miren, ha resucitado. El mensaje poderoso de la resurrección de Jesús, que marcó no solamente mi vida, sino marca la vida de la iglesia, pero también de la historia. Jesús ha resucitado. El cristianismo tiene razón de ser predicado, de ser proclamado, de ser vivido. Y lo tenemos a Jesús, porque Él vive. Ahora mismo Él vive, Él está. Así que la predicación primera dada por una mujer, esa es un gran ejemplo de una mujer fuerte, pero también decidida, valiente, antes que los varones estuvo ahí. En una situación que para contar o para decir así el relato rápido, no sería muy llamativo. Pero en el tiempo en que estos mensajes fueron proclamados, era un tiempo tenso de tener miedo, porque había un gran peligro. Habían los enemigos de Jesús, habían los que querían esconder la realidad de Jesús, pero ella no le importó nada. Corrió, se fue y proclamó. Así que ahí tenemos ese mensaje. ¿Dónde está el cuerpo? Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. Cuéntenles a la iglesia, en este caso. Porque los discípulos ya conocían de Jesús, pero ellos todavía no habían visto. Había la necesidad de una persona que les diga, ya esto ya se cumplió, se está cumpliendo. Y a los discípulos, levántense, anímense, no se acongojen, no estén tristes, ha resucitado. El gran mensaje de avivamiento de ese momento. En Lucas capítulo 24, versículo 11 al 12 dice, pero a los hombres el relato les pareció en esta versión, una tontería, y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a casa preguntándose qué habría ocurrido. Esto me parece, hace un tiempo, la iglesia no creía en el ministerio de la mujer.
Y si se levantaba una mujer y de pronto predicaba y de pronto testificaba, nosotros los varones de la época, medios machistas o medios así cerrados, conservadores, no le hacíamos mucho caso. Mujer nomás es. Que diga nomás, ¿no? Bueno, ella dice. Y estaban escuchando, y justamente desde ese tiempo, ¿verdad? Pero a los hombres les parecía una tontería y no les creyeron. A veces, en pleno siglo XXI que ya estamos pasando, también las iglesias tenemos nuestros conflictos y al final, cómo la mujer impacta dentro de la congregación. Pero ¿saben qué es lo que está pasando? Vemos una gran realidad. Lejos de que la mujer predique o no predique, pero la congregación está siendo llena de mujeres que son topadas y llenas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? Amén. Con letra o sin letra, con cultura o sin cultura. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y llenó a todas las gentes. Y cuando habla de a todas las gentes, significa hombres y mujeres. El Espíritu Santo vino sobre ellas y sobre los varones y ministraban la palabra de Dios. Así que yo con mi pensamiento o con mi teoría me puedo quedar sentadito nomás ahí bajito, porque la evidencia de la palabra de Dios es que realmente usted la puede vivir, tocar y experimentar. Es que las iglesias están siendo tomadas por el ministerio de las mujeres. Así que yo sí creo que como Dios es el Dios de orden, la autoridad, siempre la mujer está cubierta de autoridad y hay un principio de autoridad, pero ejerce el ministerio en la forma como el Espíritu Santo ha repartido a cada uno conforme su gracia y su misericordia a cada uno. Amén. No dirán amén los que no creen, solo los que creen. Amén. Dios está cumpliendo hasta el día de hoy esta palabra que dijo que Él derramaba su Espíritu Santo y profetizarán. Los jóvenes verán visiones, soñarán sueños, profetizarán. Es la obra, la presencia del Espíritu Santo. Y usted no puede decirle al Espíritu Santo, no hagas, porque no quiero, yo no creo. Que Dios nos libre de esas cosas, ¿no? Más bien tenemos que venir en sujeción, en respeto y en reverencia a mirar lo que Dios hace en nuestras comunidades, en nuestras culturas. No son las culturas las que nos van realmente a salvar. Las culturas sí hay que respetarlos, pero siempre las culturas tienen un principio vivo y real, palabra de Dios para todas las culturas. Autoridad para todas las razas, para todas las etnias, para todos los niveles. Es Dios la autoridad máxima, el que pone en orden. Así que yo quiero seguir leyendo un poquito. ¿Se cansaron ya? No se cansaron. Entonces vamos a ver a otras dos personas, Priscila y Aquila. En Hechos dice, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu
entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Estoy leyendo en Hechos 21, 9. Estaban enseñando con más precisión, con mucho más claridad, cuando ellos entendieron. Así que ellas, Aquiles, Priscila y Aquila, ellos servían a Jesús ya desde no sé cuánto tiempo atrás. Y ellos tenían toda la capacidad de enseñar y de explicar y de mirar cómo ellos habían concebido la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Pero también habla de otra persona, dice en Lucas 10:39, que tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de la profecía. Jesús le restauró a la mujer en un lugar honroso. En Lucas 10:39 dice, la hermana de Lázaro, María, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La mujer interesada en aprender. Como yo dije antes, ¿no? Estaban pilas, aprendiendo, a ver, viendo y mirando. Y una de las hermanas de Lázaro, pues, ¿no? María es la que estuvo, aunque reclamando, pero estuvo sentada a los pies de Jesús, oyendo, aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Le interesaba más aprender de Jesús antes que la cocina, aunque la cocina es importante. Sin embargo, ella prefirió aprender de las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda gente, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. Dijimos cómo el Espíritu Santo fue derramado en los primeros días de impulsar la iglesia. Fue derramado el Espíritu Santo a todas las personas, a todas las gentes, incluyendo hombres y mujeres que fueron ungidas por el Espíritu Santo de Dios. Él dice, ahora bien, hermanos, en Corintios, dice otra vez, volviendo a Corintios, dice, ahora bien, hermanos y hermanas, quiere decir, ¿no? Hagamos un resumen. Cuando se reúnen, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Ese es lo importante. Nos está poniendo toda una enseñanza clarita, ¿no es cierto? Él dice, cuando se reúnan, tiene que haber palabra, tiene que haber enseñanza, pero todo en orden, porque lo importante acá es que todos se fortalezcan en el Señor, que todos nos fortalezcamos en el Señor. La idea de venir a la iglesia no es solamente para estar un tiempo entre personas y sentirme bien, es la búsqueda principal de aprender, de fortalecernos a través del testimonio de otras personas también. Por eso es importante el testimonio de nosotros. El testimonio, lo que Dios hizo en mi vida, edifica a la otra persona que está escuchando. Tiene que haber entonces en la congregación consejo, tiene que haber enseñanza, tiene que haber profecía, tiene que haber consejo, tiene que haber exhortación
pero todo tiene que ser en un orden que glorifique y que fortalezca a la congregación. Amén. Así que todo lo que venimos a hacer aquí es ¿qué? A fortalecernos en el Señor. Pero también sí es importante, hermanos, recalcar esto en el día de hoy. Porque en el día de hoy también no es como en el tiempo de Corintio, pero también sí hay unos chispazos de la cultura que nos echa a perder algunas cosas muy buenas del pasado. Yo en esta congregación solo en 2 ocasiones he visto que alguien vino de afuera y entró y estuvo con la gorra durante todo el culto. Estaba con la gorra. Y yo estaba entre que me voy o no me voy, le digo o no le digo, me voy o no me voy. Pero dije, tal vez le voy a espantar. Pero si sigue viniendo y sigue poniendo la gorra, voy a acercarme y le voy a decir con toda amabilidad, hermano, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, estar con una gorra en un momento solemne significa como pérdida de respeto, ¿no es cierto? Pérdida de reverencia. Por eso, un detalle sencillo de una cultura puede desvanecernos y puede hacernos perder un poquito de reverencia y de orden. Hay que cuidarlo. Por eso también es importante cuando viene, para mí no es problema el pantalón de la mujer, ni el vestido de la mujer, ni nada de esto. Lo que para mí es importante es mirar cómo el corazón y cómo la actitud de respeto y de reverencia en la iglesia tiene que manifestarse. No es el problema del color de la ropa, ni del color de los labios, no es importante eso. Lo importante es cómo me siento yo y cómo me ve Dios a mí en una situación así. Así que los extremos donde provoca, los extremos que lleva a otro a cometer pecado, seguro que son malos, ¿no es cierto? Así que siempre hay un orden, hay un decoro en todo esto, sin llegar a las exageraciones. Todo tiene que hacerse en orden. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Pero dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Hermoso, ¿no es cierto? Vengan aquí, cantemos, adoremos, enseñémonos, cantemos salmos al Señor con un corazón lleno de gratitud, porque Él nos ha redimido de muchas cosas que nos esclavizaban anterior. Así que, hermanos, orar y profetizar para evitar choques culturales. El velo es entonces el símbolo que estaban bajo una orden, bajo una autoridad, no más. Es Jesús que dio la honra y la autoridad entonces a la mujer, dio una dignidad. Es Jesús incorporándole a su ministerio. Dios incluyó a la mujer en el ministerio de la predicación del Evangelio, en el ministerio de la edificación, de fortalecer a la congregación. Sin embargo, hay que guardar los puntos importantes, el hacer en orden y bajo autoridad. Pero esto de bajo la autoridad, hermanos, no solo es exclusivo para la mujer, es para todos. Hay muchos en este pleno siglo, en este aumento de la inteligencia, de la sabiduría y de todos los avances tecnológicos, de menospreciar la enseñanza de Dios y de depender de nosotros nomás.
¿quién soy yo? Yo vivo bajo autoridad. Algunos dicen, no, yo quiero ser una iglesia independiente. Alguna vez mi iglesia, la congregación donde yo vivo, puso un rótulo, después de un tiempo puso un rótulo, de un tiempo de crisis, puso un rótulo, Iglesia Independiente del Divino Nazareno, tal. Y no se dieron cuenta que estaban diciendo, ¿no? Iglesia Independiente del Divino Nazareno, o sea, independiente de Jesús. Y eso lo corrigieron rápido porque ya hubo gente que miró esto, ¿no? No, nosotros no somos independientes de nadie. Jesús cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús oró al Padre. Dijo, la autoridad que tú tienes, por favor, también permite que tus hijos, que tus discípulos, los que tú me has dado, estén bajo la cobertura. No los dejes. En la oración, Juan 17, ¿no? Oró. Él estaba bajo autoridad. ¿Quién somos nosotros para no estar bajo una autoridad? Yo tengo un montón de autoridades encima mío. Mi esposa misma me dice, ¿ya? ¿Ya? Amén. Amén, toca decir. Ahí está, el consejo pastoral, autoridades. Consejo administrativo, autoridades. Junta directiva, autoridades. Haga un informe Nelson Sarria. Amén. Con buena gana tengo que hacer, porque acepto que ellos son cuerpo también de Cristo. Y para mí mejor estar bajo autoridad, porque no solo yo me llevo el castigo si hago mal, ¿no? Porque también otros son culpables. Así que si fallo, no he fallado yo solo, sino en equipo he fallado. Así que nos repartimos poco a poco el error, la culpa. Así que el estar bajo autoridad es un plan de Dios. No es alguien que se inventa que el socialismo, que el capitalismo, que el político, que el Trump, que el Trump, no, señores, es Dios de la creación, es el Señor de la gloria. Él reguló así a todo el mundo, pero mucho más a su iglesia, la iglesia de Jesús. Pero también les voy a decir otra cosita. A veces la iglesia dice, pastor nomás es. Para eso le pagamos. Haga pues. Y el pastor también puede decir igual. Dice, yo soy pastor. Aquí yo en el nombre del Señor Jesús, si quiero le pido un rayo que le parta. Y ahí no. Se va a los extremos. Eso se llama un extremo pecaminoso. Porque el uno se carga contra el otro y el otro contra el otro. Busca poder, autoridad, sin tenerlo. Así que, queridos hermanos, todo está y debe ser en orden. El pastor en orden, pero también la junta en orden, la iglesia en orden. Sí hay autoridades. Dios es el primero, por supuesto, pero luego el resto. Esa es la iglesia de Jesús. No donde el uno se señorea del otro, porque ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es: considérese inferior al otro, sírvale al otro. La regla de oro es que no hagas nada a nadie lo que no quisieras que hagan contigo también. Pare de contar, es la regla de Papá Dios. Ahora, hermanos, como siempre mi problema es, ¿cuánto tiempo tendremos ya? Pasados, pero ¿cuánto tiempo pasado? De todas maneras, mis queridos hermanos, yo quiero terminar diciendo, topando otro poquito de cómo es que en su gran misericordia
Dios levanta a la mujer y le da ese papel importantísimo dentro de su reino. La mujer también es restauradora. No quiero hablar de Proverbios 31, que eso ya sabemos, ¿no? Y casi siempre en el Día de las Madres o en el Día de la Mujer se habla. Pero yo quiero hablar entonces ahora de estos pasajes que vemos en la enseñanza de Jesús. Viene un fariseo, le invita a Jesús a su casa. Y está ahí conversando y entra una mujer. Y esta mujer era María Magdalena. De afuera llega y empieza a ungirle con un aceite los pies de Jesús. Y llorando, y con el cabello, y con el rostro. Y esta que le besa los pies. Le está adorándole a Jesús. Y el fariseo que le veía, el religioso que le veía desde afuera, que le invitó a Jesús, pero que no le gustó esa actitud de ungirle los pies a Jesús, estaba diciendo, este Jesús, se tiró, se hizo la grande, pudiera decirlo. Si supiera qué mujer es la que le estaba besando los pies y ungiéndole, si supiera, si fuera profeta, no le dejara ni siquiera acercarse. Porque ¿saben quién es? Es una mujer prostituta. Es una mujer de donde salieron 7 demonios. Y en esta situación, Jesús le permite que ella esté besando sus pies, enjugando con sus lágrimas. Y Jesús les cuenta una historia. Otra vez Jesús, con su gran sabiduría, les cuenta una historia. ¿Y cuál es esta historia que le cuenta Jesús? De una mujer de quien le fueron perdonados. De una actitud de perdón que el jefe le perdonó más a uno que a otro. Y la pregunta era, ¿quién está más agradecido? ¿Al que se le perdonó $250 o al que se le perdonó $500 para poner en nuestro medio, en nuestro tiempo? Lo lógico es que al que se le perdonó 500, ¿no? Está más agradecido porque se le perdonó. Y Jesús dice que cuando una persona ha sido restaurada y sacada si hablemos de 7 demonios, ha sido sacado de un estado de postración, de desaliento y de perdición, entonces esa mujer o esa persona viene a Jesús más agradecido que al que le perdonó poco. Y peor al que dice, no, yo no hice nada malo, yo no he matado a nadie, a la final soy bueno. Pero la otra persona que fue restaurado de problemas serios, dice, ¿cómo Jesús es tan bueno? ¿Cómo nos ha restaurado? ¿Cómo nos ha salvado y nos ha bendecido? Y de agradecimiento no me importa besar los pies. No me importa gastar en perfume. No me importa sacar el dinero para ofrendar. No me importa dar mi tiempo, mi vida, mi primer amor, mi prioridad. Porque a la final yo ni siquiera era digno, pero tú me rescataste. Hoy en este pleno tiempo también hay personas, hay personas, uno más, otro menos, pero todos hemos sido sacados de un estado triste, de un estado de alejamiento de Dios, de pecado.
Y cuando hablamos aquí de 7 demonios y miramos una situación de esta magnitud, cuando esta mujer estaba a los pies de Jesús, ¿qué es lo que estaba diciendo? Señor, tú me desataste. Yo antes era pecadora, adúltera y todo lo demás, pero tú me liberaste. Yo tenía el problema de, qué sé yo, de la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Más o menos desear lo que no es bueno, aunque sepa que sí es malo. O sea, es malo hacerlo, pero el cuerpo me atrae y me voy porque me voy. Una atadura. Esta mujer tenía a lo mejor esta lujuria. Sabía, pero lo hacía, porque estaba llevado. Pero cuando entendió que Jesús era el Salvador, ella vino y se rindió. Salió un espíritu malo de la lujuria. Pero también una persona así, ¿qué más podría tener de ataduras? ¿Cómo más se podría sentir ella? La última rueda del coche, a lo mejor no. A lo mejor sin valor. Porque una mujer considerada así, al menos en el tiempo de Jesús, era para morir a pedradas, ¿no? Ya sabemos. Entonces ella se encontraba sin autoestima, estaba demasiado bajo la estima de esta mujer. Pero Jesús le da el privilegio de ungir sus pies. Hasta nosotros cantamos, ¿no, verdad? No hay lugar más alto que estar a tus pies. Así que estar a los pies de Jesús es lo grandioso también. Por eso ella estaba reconociendo y Dios le estaba restaurando en su dignidad, en su propia autoestima. Hermanos y hermanas, en esta mañana, la hora se nos va. Pero hay esta mujer que dice acá, que era Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, mujer del administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos del sostén de Jesús y sus discípulos. Fue la que más ofrendaba y contribuía para el sustento de Jesús y sus discípulos. A ver, ahora van a pensar que les voy a decir que saquen dinero. Y no es tanto eso, pero es la actitud de una mujer que es más colaboradora con el ministerio de Jesús, con la obra de Jesús, con el cuidado de Jesús. Y esta mujer era una mujer que tenía dinero, porque era la mujer de un administrador de Herodes. Así que tenía dinero y ella colaboraba mucho más. Yo nunca me olvidaré, y con eso voy a despedirme. Hace no muchos años, en un lugar de la historia de nuestro Ecuador, una hermana se sentía enferma y le llama al pastor y le dice: yo sé que Dios me va a llevar. Yo desde hace muchos años atrás, Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón, yo voy a ofrendar esta cantidad porque voy a vender un terreno. Y todo es de la iglesia. Todo el valor de este terreno es de la iglesia. Y el pastorcito, como creyendo y no creyendo, le dijo: bueno, gracias, hermana. Y resulta que a los pocos tiempos de esa visita falleció la hermana. Y ese dinero de esa venta pasó a la iglesia. Y la iglesia se edificó un coliseo.
Y ahí está el fruto de la fe, del amor, de la generosidad de esta mujer, que no le importó. Por supuesto, debe haber hablado con sus hijos, su esposo a lo mejor, pero donó ese dinero. Y la iglesia, aunque ella murió, la iglesia resultó bendecida. Eso es del día de hoy, de mi lugar natal, de mis ojos y de mi mente. Así que no es solamente situación de Chuza, también es situación de los chuzitos de aquí, también que pueden haber. Es la generosidad del corazón de las mujeres por el amor expresado para la obra del Señor. Hermanos, voy a terminar. Todo lo que hemos visto en los pasajes bíblicos en esta mañana, ¿cuántos de nosotros bendecimos a Dios por el ministerio de las mujeres de la iglesia Betel? ¿Cuántos? No hay muchos, hay poquitos. ¿Cuántos están conscientes de que el Espíritu Santo toma a las mujeres y nos enseña a nosotros a vivir en corrección? Nosotros, como Iglesia Betel, hemos aprendido, creo, a vivir en orden, ¿no? Porque sí veo orden, gracias a Dios. Hay orden. Todo bajo sujeción, pero aceptando lo que el Espíritu Santo hace a través de la iglesia y a través de la historia de la iglesia. Cuando una mujer predique o venga a predicar acá, ¿cuántos morirán? De sorpresa, pero ¿cuántos se sorprenderán? A mí no me gustaba, en realidad, que la mujer salga al púlpito y me enseñe. Pero un día, en un culto de oración, una hermana mía tuvo un tiempo muy especial y venía y ponía las manos sobre los que estaban ahí orando. Y le profetizaba. Y les decía, tú así, así, cosas. Y a otros les desmenuzaba. Porque decía, tú estás en pecado y este pecado tienes que dejarlo. Tienes que confesar y tienes que librarte. Porque Dios no va a bendecir a la iglesia si tú no te arrepientes de esos pecados. Así que en ese tiempo de avivamiento, mi hermana carnal, ella así iba buscando. Yo estaba con miedo cuando viene contra mí y me pone las manos y me declara. Pero ella andaba así y estaba profetizando y estaba hablando. Y algunas personas, tanto hombres como mujeres, les dijo, tú serás el líder de la iglesia del mañana. Dios te va a utilizar de esta manera. Y miren que la iglesia está siendo ministrada por esas personas hasta el día de hoy. Así que no ha sido invento de ella ni nada, pero ha sido que Dios mismo le ha puesto y le ha dicho. Así que yo humilde ante sus pies. Y la iglesia humilde ante sus pies, adorándole al Señor y bendiciendo el nombre de Dios. Vamos a darle gracias. Yo quisiera pedir en esta mañana, rompamos un poquito el hielo, pedirles que las hermanas, todas las hermanas pasen aquí adelante. Si quisiera ver, no siempre vamos a pedir eso. Que vengan acá las hermanas, todas, niñas, jóvenes, ancianos, lo que haya, que sean mujeres, que vengan y vamos a orar por ellos y vamos a agradecer por el ministerio que ellos pueden darnos y ministrar. Eso, pónganse así en filita. Ahora nos vamos a dar cuenta quiénes han sido la mayoría y cuántos quedan en los asientos.
Todas las hermanas, vengan, 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 vengan. Vengan, ¿cierto? Yo tengo unas palabras. Ya, ya, más adelantito que... Eso, venga, cubran todo este sector. Vengan, vengan, vengan. Todas las mujeres, quisiera verles acá. Vengan, hermanas. No se quede nadie allá afuera en las sillas. Para ti, no llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel, eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel, eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel, eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.